por tu cruz salvado soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serle fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serle fiel. Himno 282. Brilla Jesús. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús.
Hay una fuente sin igual. ¿Sí? Himno 286. 286. Hay una fuente sin igual. $291, perdido fui a mi Jesús. Bueno, ¿listo? Salvado por sangre por Cristo, 297. $297. Salvado con sangre por Cristo, me agrada cantar de su amor. Ya soy por su gracia infinita un hijo de mi Redentor. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Alabo al Señor Jesucristo con alma encendida en fervor. No puedo callar lo que he visto, por eso hoy canto su amor. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Seguro estoy de que en gloria veré al autor de la ley. Me guarda su misericordia, elevo mi canto al Rey. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Sí, hola, sí. Buenos días, apreciados hermanos. Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Qué bueno es ver que la iglesia ya está un poco más llena. Nos da alegría, ¿verdad? Esperamos muy pronto poder tenerla al 100% y todos juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Quiero darles unas indicaciones, de pronto algunos las conocemos, otros no. Recordemos que
al momento de la salida debemos hacerlo en orden, estar pendiente de las indicaciones de las diaconisas y ellas nos dirán cómo salir. Recordemos no quedarnos en la puerta, sino dirigirnos cada uno hacia la casa, porque pues por cuestiones de norma no lo podemos hacer, ¿cierto? Les invito ahora a que abran sus Biblias y vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Coloquémonos de pie. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Vamos a tener nuestra lectura bíblica. Apocalipsis 2, 10. Dice así: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Ahí donde están, les invito a inclinar sus rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Cariñoso Dios que estás en el cielo, para ti sean honra, gloria y alabanza hoy y por siempre, Señor. Hoy nos presentamos ante ti con corazones agradecidos porque hemos podido llegar aquí, Señor, a tu casa de alabanza y adoración. En este día queremos rogar primero por el perdón de nuestros pecados, Señor, que tú laves nuestras faltas a través de la sangre que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario, Señor, y así nuestras vidas puedan ser santificadas y tengamos tu aprobación para presentarnos ante ti con corazones listos para alabarte. Dirige la programación de esta mañana, querido Padre, dirige a tu iglesia aquí en Bucaramanga, en este país y a nivel mundial. Envía a tu Santo Espíritu que esté con nosotros, que nos muestre qué hacer, cómo actuar, y que en todo lo que hagamos, pensemos y digamos, sea para honra y gloria de tu santo nombre. Bendice al predicador, Señor, y que tú seas quien hable a través de él, porque todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, apreciados hermanos, y en este momento el nombre de nuestro Dios será exaltado a través de un himno especial. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Un feliz y santo sábado para cada uno de ustedes. A veces tenemos momentos de dificultad y aflicción, todo el tiempo, quizás unos más que otros, pero tenemos a ese mismo Dios grande y poderoso, a ese único amigo verdadero y sincero que está ahí siempre dispuesto a ayudarnos. Jesús, mi gran amigo. Nadie tenía tiempo para mí, mas Jesús estaba allí, mirándome con gran amor, siempre esperando que acudiera Él. Con voz muy dulce a mi oído habló, diciendo: ven a mí, yo soy tu amigo que nunca fallará. Jesús, tú eres mi gran amigo, eterna roca, castillo mío, que me levanta si estoy caído y me da fuerzas si estoy vencido. Solo tú eres mi gran amigo, mi corazón siempre está contigo, pues me libraste del mal camino, solo en ti, oh Jesús, confío. De tu mano yo siempre voy, mostrando a otro de tu gran amor, siguiendo cada paso que tú des.
firme así caminaré. Sigue esperando que acudas a Él, con voz muy dulce a tu oído hablará, diciendo ven a mí, yo soy tu amigo que nunca fallará. Jesús, tú eres mi gran amigo, eterna roca, castillo mío, que me levantas si estoy caído y me da fuerza si estoy vencido. Solo tú eres mi gran amigo, mi corazón siempre está contigo, pues me libraste del mal camino. Solo en ti, oh Jesús, confío. Jesús, tú eres mi gran amigo, eterna roca, castillo mío, que me levantas si estoy caído y me da fuerza si estoy vencido. Solo tú eres mi gran amigo, mi corazón siempre está contigo, pues me libraste del mal camino. Solo en ti, oh Jesús, confío. Solo en ti, oh Jesús, confío. Jesús, tú eres mi gran amigo. Amén. Bien, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Excelente, qué bueno que estamos en la casa del Señor. Hemos venido, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de alabar el nombre de nuestro Dios, de darle honra y gloria a nuestro Creador. Nos da placer, nos da gusto estar en esta mañana con ustedes para conversar un poco acerca de ese Jesús, nuestro gran amigo, de ese Jesús del cual habla ese canto que nuestra hermana acaba de entonar. Jesús, nuestro gran amigo. Jesús, el gran amigo de Abraham. Jesús, el gran amigo de Daniel. Jesús, el gran amigo de José. Jesús, tu amigo, mi amigo. De ese Jesús venimos a conversar en la mañana de hoy, porque solamente a través del nombre de Cristo Jesús, nosotros podemos tener salvación y vida eterna. ¿Saben? En estos últimos tiempos, han pasado por mi mente un texto bíblico y un himno que han estado en mi mente durante este tiempo y que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. El texto bíblico, el que acabamos de tener en la lectura bíblica: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hermano Carlos, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y la promesa, hermano Juan Carlos, es que Dios nos va a dar la corona de vida si nosotros nos mantenemos fieles. Sé fiel hasta la muerte. Ese texto ha venido rondando mi cabeza desde hace algún tiempo para acá. Y junto a ese texto también viene rondando mi cabeza un canto de nuestro himnario. El canto, hermano, después del río. Sé fiel, porque se acerca, estamos ya en los límites para nosotros cruzar nuestro río y llegar a la tierra prometida. Amén.
¿Creen ustedes que ya estamos en la orilla del río? ¿Sí? ¿Creen ustedes que ya nos ha correspondido a nosotros estar justamente en la orilla del río, ya viendo la mansión gloriosa que el Señor nos tiene preparado para nosotros? Pero ¿saben? Recordar eso de fidelidad y recordar el cruce del río para llegar a la tierra prometida, nos pone entonces también a recordar la historia del pueblo de Israel. Todo lo que vivió el pueblo de Israel para salir de Egipto, durar 40 años caminando por el desierto, por ser un pueblo rebelde, desobediente y no confiar en las promesas del Señor, hasta que por fin llegaron a la orilla de aquel río, hasta que por fin llegaron a la orilla del río Jordán. Ya le correspondía entonces un nuevo liderazgo, llevar adelante esa travesía del cruce del río. Y ese liderazgo le correspondió a Josué. Y en esta mañana vamos a conversar un poquito acerca de el paso, algunos elementos importantes del cruce del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Algunos elementos importantísimos que nosotros, que estamos también ya en la postrimería para cruzar el río y llegar a nuestra tierra prometida, a la Canaán celestial, debemos tomar en cuenta. En primer lugar, tendríamos que hablar del líder, de Josué. Después de la muerte de Moisés, iba a ser el dirigente de Israel que tendría que conducirlos a la tierra prometida. Josué había visto las maravillosas obras realizadas por Dios por medio de Moisés. Había sido testigo de cada una de las obras que Dios dirigió para que el pueblo de Israel llegara a la orilla del río. Josué había sido uno de los 2 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida y uno de los 2 que animó al pueblo a poseer la tierra con el poder de Dios. El Señor prometió a Josué que estaría con él y que obraría para que Canaán le resultara fácil de conquistar, con la condición, dice el Espíritu de profecía, con la condición de que fuera fiel y guardara sus mandamientos. Esa era la condición. Josué debía ser fiel y guardar sus mandamientos. ¿Saben, mis apreciados hermanos? A nosotros nos corresponde cada día cruzar el río Jordán para llegar a las bendiciones que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros cada día. Pero la única manera de nosotros realmente llegar a esas bendiciones es siendo fiel al Señor y guardar los mandamientos. Pareciera que hay algo completamente distinto entre lo que es fidelidad y lo que es la fe, pero realmente no es así. La fe y la fidelidad van de la mano. Para que nosotros podamos realmente alcanzar la victoria en Cristo Jesús, debemos tener fe y ser fieles al Señor, pero no una fe basada en obediencia, una fe basada en fidelidad. ¿Por qué? Porque una fe basada en obediencia,
puede resultar simplemente en una fe que se hace porque estoy como obligado a hacerlo. Pero cuando yo soy fiel al Señor, la obediencia viene implícita en esa fidelidad y la fe se acrecenta. Esa era la vida de Josué. Ese era el secreto de Josué. Josué entonces comienza a hacer los preparativos para la conquista de la tierra prometida, para la conquista de aquella tierra donde fluía leche y miel. Esa tierra prometida por el Señor desde la época de Abraham le correspondía a Josué llevar al pueblo. Así como a usted y a este servidor, nos corresponde también a nosotros llevar en primer lugar a nuestras familias a los pies de Cristo Jesús. Ese es el primer territorio que nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, debemos conquistar: nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos. Así es que Josué comenzó a hacer los preparativos para la conquista. Estaban a 3 días para pasar el Jordán y poseer la tierra prometida. Envió 2 espías para reconocer la tierra, y a Jericó llegaron a la orilla del Jordán y reposaron allí antes de cruzarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, dice Josué, el capítulo 3 y el verso 1. Y se dieron las instrucciones precisas de qué cosas debían hacer para cruzar el Jordán, tal como lo había dicho Dios. Y el pueblo fue obediente y siguió las instrucciones tal cual como el Señor así lo había indicado. ¿Y qué sucedió? El Jordán se abrió y pudo pasar en tierra seca el pueblo de Israel. Cuando toda la gente pasara el Jordán, la indicación decía, la instrucción del Señor decía que debían 12 hombres regresar, una de cada tribu, debían tomar 12 piedras en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, para que cuando los hijos preguntaran qué significan esas piedras, pudieran decir que las aguas del Jordán se abrieron, se dividieron justamente por el pacto de Jehová al pueblo. Dice Josué 4 al 7, si me acompañan. Josué 4 al 7. Y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, y tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron del lugar donde acamparon y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han quedado allí hasta hoy. Así es que debían entonces tomar 12 piedras para que quedara como representación del poder de Dios, de todo lo que Dios podía hacer por el pueblo. En los versos 21 al 24 de ese mismo capítulo dice: y habló a los hijos de Israel diciendo:
Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significa estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Esas eran las indicaciones y esas eran las palabras que los padres debían decirle a sus hijos cuando los hijos preguntaran qué significaban esas piedras. Momento entonces para nosotros reflexionar a esta hora. Cuando tus hijos te pregunten, cuando mañana tus hijos te pregunten qué significan todas estas cosas, ¿qué le vas a contar? ¿Cuál es tu experiencia con Cristo Jesús? ¿Qué cosas ven tus hijos en tu vida? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos dando a nuestros hijos? ¿Será que nuestros hijos pueden ver en nosotros como padres que hemos sido fieles al Señor, la fidelidad en todo momento? Si es así, entonces nuestros hijos podrán ver la mano poderosa de Jehová que acampa alrededor de nuestra familia. ¿Saben? Dos hechos importantes antes de la toma de Jericó ocurrieron antes de llegar a esa tierra prometida. Uno, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, dice Josué, el capítulo 5, los versos 11 y 12, y el maná cesó de caer al día siguiente. Y el segundo hecho importante es que Cristo se le presenta a Josué, el capítulo 5, los versos 13 al 15, se le presenta a Josué para darle las indicaciones de cómo debía continuar, cuál era la estrategia que iba a tener. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Fíjense lo que sucedió en el pueblo de Israel antes de la conquista de la tierra prometida. Cada uno de estos elementos son importantes que nosotros podamos tomarlo en cuenta si nosotros pretendemos también cruzar el río para llegar a la tierra, a la Canaán celestial que nos espera. Cristo se le presenta a Josué. Cristo se le presenta para darle las indicaciones de cómo hacer, qué debe hacer para poder derrumbar aquel muro que lo impide llegar a esa tierra prometida. Tenía que pasar primero por Jericó y tenía que derrumbar aquellas murallas. Mi apreciado hermano, yo no sé cuáles son las murallas que hay en tu vida. Yo no sé, mi apreciado hermano, cuáles son las murallas que te puedan estar separando de conquistar
la Canaán celestial. Pero si hay alguna muralla que está impidiendo que tú puedas cruzar con éxito a la tierra prometida, es el momento para que nosotros podamos reaccionar y podamos tener ese encuentro personal con Cristo Jesús para que podamos cruzar hacia la tierra prometida. Dice el libro La historia de la redención, en la página 182, 183, que el Señor instruyó a Josué en cuanto a lo que debía hacer para tomar Jericó. ¿Y saben por qué el Señor instruyó a Josué? ¿Sabe por qué el Señor se le presentó a Josué? Dice la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo: cuando Josué se apartó de los ejércitos de Israel para meditar y pedir a Dios que su presencia lo acompañara de una manera especial, vio a un hombre de elevada estatura, revestido de atuendos militares, con una espada desnuda en la mano. El Señor se le presentó en el momento cuando Josué se apartó de los ejércitos para meditar y pedir a Dios su presencia. Si estamos pretendiendo derribar los muros de Jericó en nuestras vidas, si estamos pretendiendo derribar cada uno de esos obstáculos que nos impide alcanzar las bendiciones del Señor, la única forma de lograr hacerlo es apartándonos y meditando y pidiéndole al Señor su compañía y su protección. Eso fue lo que hizo Josué. Cuando Josué se apartó de los ejércitos de Israel para meditar y pedir a Dios que su presencia lo acompañara de una manera especial, vio a un hombre de elevada estatura, revestido de atuendos militares, con una espada desnuda en la mano. Ese Jehová de los ejércitos es el mismo Jehová de los ejércitos que nos acompaña a nosotros cada día en nuestras luchas diarias. Es el mismo Jehová de los ejércitos que libra la batalla contra Satanás en cada una de nuestras tentaciones. Cuando somos tentados por Satanás, cuando somos tentados a hacer cosas que nos impiden adorar el nombre de Dios, ese mismo Jehová de los ejércitos que se le presentó a Josué, se nos presenta a nosotros, mis apreciados hermanos, para garantizarnos la victoria, porque la victoria no es nuestra, la victoria es de Cristo Jesús. Así es que el Señor dio las instrucciones precisas. Josué 6, del 1 al 5, indica cuáles eran las instrucciones dadas. Primero, debía ir un grupo de hombres armados, luego seguían 7 sacerdotes con trompetas, venía el arca de Jehová llevado por los sacerdotes, debían rodear la ciudad durante 7 días, durante 6 días le darían una vuelta a la ciudad en completo silencio, y el 7º día debían rodear la ciudad 7 veces, y en la 7ª vuelta, cuando los sacerdotes tocaran las bocinas, la 7ª vez debían gritar, y entonces el milagro iba a ocurrir. Saben, mis apreciados hermanos, aquí es donde está de la mano la fe y la fidelidad. Fe y fidelidad tuvo Josué y tuvo el pueblo de Israel en aquel momento. Fe y fidelidad para confiar en las instrucciones del Señor, seguir de la mano cada una de esas instrucciones para que se pudieran caer aquellos muros de Jericó y pudieran ellos pasar luego a la tierra prometida. Fe y fidelidad nos pide el Señor a nosotros para que podamos también
cruzar nuestro Jordán, derribar en el nombre de Jehová de los ejércitos nuestros muros de Jericó y llegar con éxito en victoria en Cristo Jesús a la Canaán celestial. Quiero que tomemos en cuenta algunos aspectos que considero importantes, algunos elementos importantes de la toma de Jericó. Primero, el capítulo 6, el verso 1, habla que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Investigando un poco acerca de esto, encontré en el comentario bíblico adventista lo siguiente. En Jericó, en hebreo, esta expresión, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, es una declaración enfática. Indica las puertas no estaban solo cerradas, sino además aseguradas con cerrojos y barreras. El pueblo de Jericó estaba bien cerrado porque el pueblo de Israel había estado rondando la ciudad. Condición de la ciudad como resultado del peligro que representaba la presencia de los israelitas a sus mismas puertas. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Cuando el pueblo de Dios es fiel a sus mandamientos, es fiel a los designios del Señor, es fiel siguiendo las instrucciones dadas por nuestro Dios, nuestro pueblo de Jericó también, quienes están a nuestro alrededor, también se sienten temerosos porque saben que la presencia de Dios va a nuestro lado. En el siguiente versículo dice, yo he entregado. El resultado de la predicción divina es tan seguro que lo afirma como si ya hubiese ocurrido. Yo he entregado. Gramaticalmente es un pretérito perfecto, compuesto, que indica acciones que han ocurrido hace poco tiempo. Pero ¿saben lo maravilloso? Que aún antes de que tomaran la ciudad, ya Dios le había dicho al pueblo, le había dado la seguridad de que ya el pueblo, aquella ciudad, había sido entregada en sus manos. Yo he entregado. Se llama perfecto profético a este tipo de declaración. Se la usa para hacer resaltar la certeza del cumplimiento. Aseguraba irrevocablemente la sentencia de muerte de Jericó. Los habitantes habían tenido amplia oportunidad para buscar la salvación en Dios, en el Dios de Israel. Si lo hubieran deseado, podrían haber sido salvos como Rahab y su familia. Y es que, mi apreciado hermano, tal cual como dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan el conocimiento de la verdad. Esa misma promesa yo he entregado, nos los da a nosotros para nosotros poder alcanzar la victoria en cada una de nuestras luchas, en cada uno de nuestros problemas y dificultades. Ministro Freddy, el Señor nos dice, Ministro Freddy, yo he entregado en tus manos esta situación. Así es que no hay por qué temer. Cuando Dios está en nuestra embarcación, aunque haya tempestad, entonces tendremos paz en la tormenta, tendremos calma. El verso 3 de ese capítulo 6 dice, rodead la ciudad. La lección fue más bien para los israelitas. Dios mandó que esas solemnes ceremonias continuasen durante 7 días antes de que Él hiciera caer las murallas de la ciudad. Dios deseaba dar a los israelitas tiempo para desarrollar la fe. Esos 7 días dando la vuelta en la ciudad
era para desarrollar la fe de ¿quién? ¿De los habitantes de Jericó o del pueblo de Israel? El Señor nos da tiempo para que nosotros podamos desarrollar la fe. Pero recuerden que esa fe se desarrolla sobre la base de la fidelidad. El pueblo necesitaba comprender plenamente que la batalla no era suya, sino del Señor. La fe no es más que la aceptación del programa de Dios y la plena cooperación con su plan. Esta era la clase de fe que realizará tan grandes cosas por nosotros como hizo por los antiguos. Fe y fidelidad, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El verso 10 de ese capítulo 6 da también otro elemento importante, que nosotros, caminantes hacia ese sendero, por el sendero de Cristo, hacia la Canaán celestial, debemos tomar en cuenta. El Señor dio una recomendación al pueblo en aquel momento, que a medida que iban dando la vuelta por aquella ciudad, iban a estar completamente en silencio. Dice el verso 10 de ese capítulo 6, ni saldrá palabra. Yo me imagino aquel pueblo de Israel dando la vuelta el primer día, aquellas instrucciones. Bueno, pero ¿cómo vamos nosotros a conquistar esta gran ciudad simplemente dando la vuelta? Yo me imagino al ejército de Jericó, arriba en las murallas, dice el espíritu de profecía, algunos en expectativa, viendo como el pueblo de Israel daba la vuelta cada día. Algunos se burlaban y decían, de esta manera es como van a tomar Jericó. Y el pueblo de Israel debía caminar, dar la vuelta completamente en silencio. El silencio, mi apreciado hermano y hermana, proporcionaba a los sitiadores la oportunidad para la meditación y la reflexión. Cuando estamos en angustia, cuando estamos bajo presión, cuando estamos en dificultades, cuando pensamos que ya las cosas no nos salen, cuando pensamos que esas instrucciones que Dios nos da para salir adelante y tener éxito, pensamos que no son, quedémonos calladitos, guardemos silencio, porque el Señor nos está dando la oportunidad de ejercitar la fe y la confianza plena en nuestro Dios. Es una lección de fe. Si Dios siempre contestara inmediatamente nuestros pedidos, no tendríamos la oportunidad de desarrollar la fe. La demora, dice el comentario bíblico, la demora hace que veamos mejor nuestra dependencia de Dios y nos enseña a confiar en Él. Pero tal resultado se obtiene si el período de espera se dedica a la silenciosa meditación y al ejercicio de la plena sumisión al plan divino. Por eso aparece el consejo del Señor a través del salmista en el Salmo 46, Dios, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando las cosas no te estén resultando y pienses que las instrucciones que el Señor te dio no están dando resultado, no trates de ayudar al Señor. Mantente en silencio y medita en el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Isaías 28:16 dice, el que creyere, no se apresure. Y al final, la orden final
que el Señor dio, que en un momento preciso, el pueblo debía gritar. Eso está en el versículo 10 de ese capítulo 6. En el séptimo día obedecieron plenamente la orden de Josué. Israel rodeó la ciudad 6 veces en silencio. Solo cuando recibió la orden de hacerlo, gritó todo el pueblo. Su completa obediencia en este asunto fue una demostración notable de su fe. Hebreos nos da la definición de fe. ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de fe que da Hebreos 11? La fe es dígalo, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entonces podemos decir, yo con la fe puedo estar seguro de alcanzar victorias. El Señor en Mateo dice que la fe mueve ¿qué? Mueve montañas. Mis apreciados hermanos y amigos, la fe mueve montañas. Pero para que esa fe sea viva, para que esa fe pueda realmente mover montañas, yo debo ser fiel al Señor. Recuerden que Satanás también tiene fe y cree en Dios. Porque tener fe es creer, ¿cierto? Satanás cree en Dios y tiembla, pero sigue siendo Satanás. La fe mueve montañas, pero para que la fe pueda mover montañas, entonces debe estar de la mano con la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Si hubiese continuado con esa disposición de ánimo, el curso de la historia había sido completamente distinto. Hubiera cumplido con el plan divino. Su testimonio se habría extendido a todo el mundo y Jerusalén se hubiera consolidado para siempre como el centro de un gran reino espiritual. Mis apreciados hermanos y amigos que están en esta mañana acá en la iglesia, mis apreciados hermanos y amigos que están en este momento viendo la transmisión de la Iglesia Adventista Central de Bucaramanga en sus casas, en donde quiera que estén, el Señor nos ha llamado a conquistar territorios. Pero para poder conquistar territorios debemos tener fe en el Señor. Pero una fe viva, una fe que pueda realmente llevarnos a los pies de Cristo Jesús, que es quien logra la victoria. Mis apreciados hermanos, estamos a la orilla del río y pronto nos va a corresponder cruzar, si estamos preparados y seguimos las instrucciones del Señor, cruzar hacia la tierra prometida. Sé fiel hasta la muerte. Estamos en la postrimería de ese evento final. Todo indica, mis apreciados hermanos, que así es. Incendios en Australia que iniciaron en el año 2010, al final del año 2019 e inicio del 2020. El fuego afectó más de 10 millones de hectáreas y destruyó más de 2.500 edificios. Incendios en Chernobyl, solo en 10 días avanzó de tal manera que estuvo solo a 1 kilómetro de los reactores y a 2 kilómetros del almacén de residuos nucleares. Plagas de langostas en África este año. Programa Mundial de Alimentos dice que es una epidemia migratoria más peligrosa del mundo. Afectó a Kenia, a Somalia, a Etiopía, poniendo en riesgo la alimentación de todo el este del continente africano. En el mes de mayo de este año se decretó por el aislamiento de avispones asiáticos gigantes. Este mismo año, polvo del Sahara proveniente del norte de África viajó hacia el Caribe. Y desde el 15-16 de marzo hemos estado hundidos a nivel mundial de esta pandemia denominada
COVID-19 coronavirus. Más de 20 millones de casos confirmados y más de 750,000 muertes han ocurrido hasta este momento. Estamos en la postrimería, mi apreciado hermano, de cruzar el río hacia la Canaán celestial. El pasado 3 de octubre, el Papa Francisco firma su encíclica Fratelli Tutti, respuesta del Papa para construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social y en la política y en las instituciones. Y esta semana, el pasado 21 de octubre, el Papa Francisco apoyó las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Estamos, mis apreciados hermanos, en la postrimería para cruzar el río. Fe y fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa promesa dada al Señor a la iglesia de Esmirna, que aparece allí en el capítulo 2 y el verso 10, es también para nosotros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esas promesas que le hacen a cada una, le hizo Dios a cada una de la iglesia, es para nosotros en este momento que vamos a cruzar, estamos a punto de cruzar el río. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cada una de esas promesas dadas a las iglesias se nos es dada a nosotros para que tengamos fe y confianza en que Dios cumple sus promesas. Apreciados hermanos y amigos, estamos en la postrimería para llegar a nuestra tierra prometida. Después del río vendrá paz y tranquilidad. A Josué le correspondió hacer cosas después que cruzó el río. A nosotros nos corresponde tumbar los muros de Jericó antes de cruzar el río. A Josué, después que cruzó el río y después que tomó toda la tierra, reunió a las familias y dijo: ustedes ven a ver a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A nosotros nos corresponde tomar esa decisión ahora, antes de cruzar el río. Hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar ese puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz.
parada, pues la gloria del Señor se encuentra allí, mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Con mi Jesús voy a morar. Durante el evangelismo, el libro del evangelismo en las páginas 504 y 505, finalizo con esto, dice que durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. 176 años cumplimos esta semana del denominado Gran Chasco. Evento de los últimos días dice que si los adventistas después del Gran Chasco de 1814 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y se lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darte su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Estamos a las postrimerías del río. Estamos allí, ya próximo a cruzar. Depende ahora de nosotros. Dios nos ha dejado en su palabra promesas que nos aseguran que Él nos acompaña cada día, que Él es nuestro general, nuestro comandante supremo, y que nuestras luchas las libra Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús. Caminemos confiados en que Dios nos lleva de la mano para cruzar el río. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orarle al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por cada una de las promesas que has dejado en tu palabra. Esas historias hermosas que están registradas en las Sagradas Escrituras, que en los momentos de nuestra debilidad, de nuestra lucha, en los momentos en los cuales pensamos que ya nuestras fuerzas
no las tenemos para continuar. Al apartarnos un tiempo para leer tu palabra, sentimos en cada historia como tú nos abrazas y nos dice: ánimo, porque yo voy contigo. Gracias, mi Dios, por toda la ayuda que nos das. Ayúdanos a ser fieles y a ejercitar la fe a medida que ejercitamos también la fidelidad, y que podamos reclamar pronto la promesa de la corona de vida que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, úngela con tu Santo Espíritu para que podamos predicar tu palabra con poder. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.